Marcos Pineda en Entérese. Hoy en la mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió lo que ella considera es la democratización del Poder Judicial y el trabajo legislativo que hizo la Cuarta Transformación. Aseveró: somos un gobierno democrático, tan somos demócratas que hicimos una propuesta que fue avalada por el pueblo de México y ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a escuchar las palabras en cómo defendió esta reforma Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Qué pienso yo que pretenden con esto? Primero, que nosotros digamos juicio político, traición a la patria. No lo vamos a hacer, es mi opinión. Porque ¿qué quieren? Demostrar que somos un gobierno autoritario. No lo somos. La presidenta fue electa por el pueblo de México. Los diputados, diputadas, senadores, senadoras fueron electas por el pueblo de México. Somos un gobierno democrático y somos demócratas. Tan somos demócratas que hicimos una propuesta que fue avalada por el pueblo de México y ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. La democracia en el Poder Judicial también. Entonces, primero, no vamos a caer en ninguna provocación. Segundo, va a haber elección de jueces, de magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte, porque eso es lo que dice el 39 constitucional, es la decisión del pueblo de México. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte, o ocho ministros de la Corte. Entonces, ellos saben, porque ellos son abogados, ellos han formalmente leído la Constitución y aplicado la Constitución, algunas veces no, ¿verdad? Porque defienden privilegios, para empezar los suyos, los de los 400,000 pesos al mes que ganan. Entonces, ellos saben que lo que están haciendo está mal. Ellos lo saben, ellas y ellos que votaron ayer saben que no tiene sustento. Entonces, el pueblo de México es a quien nos debemos. ¿Y por qué fue que la presidenta de la República asumió esta postura el día de hoy por la mañana? Bueno, es que el día de ayer se llevó a cabo una sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que por 8 votos a favor y 3 en contra, los 3 de las ministras identificadas con Morena y el obradorismo, ellas mismas se han asumido así públicamente: Loreta Ortiz, Esquivel Mozo y la otra ministra, la tercera ministra, Lenia Batres, pues se manifestaron en contra de que se ha sometido a análisis si una de las controversias constitucionales que se han promovido fuera ya resuelto, si tienen facultades para estudiar el fondo del asunto. Por lo tanto, será sometido a escrutinio si se lleva a cabo este estudio a fondo de si hay violaciones a la Constitución, al espíritu republicano que la animó en su origen en 1917, si hay afectaciones a la independencia de la judicatura y de sus integrantes, y si también se violenta el principio de la división de poderes. Por su parte, la ministra Lenia Batres el día de ayer acusó que la Corte, al hacer esta aprobación para proceder a la revisión, al análisis, se estaría cometiendo un golpe de Estado si se analiza la controversia sobre la reforma judicial, la reforma al Poder Judicial. Vamos a escuchar cómo lo declaró.
de manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial, en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Además, ningún poder constituido puede abstraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias. Por ello resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades metaconstitucionales a esta Suprema Corte a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión e incluso al poder reformador constitucional, emergiendo como un auténtico supremo poder conservador que ni en los mejores tiempos del conservadurismo del siglo XIX concentró tal poder, soslayando completamente el principio de separación de poderes y de supremacía constitucional como fundamentos de la República. Pues en concreto y sin tanto rollo, lo que está diciendo Lenia Batres es que como ya fue aprobada la reforma y ya fue promulgada, no puede ser objeto ni siquiera de un análisis. Simplemente se aprobó y punto, por lo cual ella y las demás ministras obradoristas pedían que se desechara esta petición. Hubo dos respuestas, bueno, varias respuestas, pero dos que resaltaron mucho. Una de la ministra Margarita Ríos Farjat, en la que le explica que este momento histórico es de utilidad para profundizar sobre el derecho constitucional mexicano y que sí, efectivamente, esto es una novedad, pero esto radica en que nunca antes se había llevado una reforma de este tipo tampoco en el país. Vamos a escuchar las palabras de Margarita Ríos Farjat. Estas son consultas sui generis. No creo que apliquen precedentes de amparo, ni de controversias constitucionales, ni de otro tipo de procedimientos para esta cuestión procesal tan particular. Entonces, yo estoy a favor del proyecto. El análisis de fondo sobre si la pretensión de los promoventes tiene sustento o no, no corresponde a este momento procesal. Ya lo dijo el ministro ponente. Esta es una consulta preliminar solo para saber cómo analizar lo que las personas magistradas nos plantean. Decirles que no procede nada desde este momento es responderles sin que estudiemos lo que están consultando. El derecho positivo mexicano funda estas consultas. Basta citar el propio artículo 11 de la Ley Orgánica. Es deber de la Corte analizar jurídicamente estos planteamientos. Ahora, con independencia de lo que se resuelva una vez admitida y encausada la consulta, este momento histórico nos brinda la posibilidad de que el derecho constitucional mexicano se enriquezca con mayores y más amplios debates. Si antes no se habían presentado estas consultas o estos debates, es porque antes no se había llevado una reforma como la que se llevó a cabo en este país el mes pasado. La teoría del derecho constitucional no puede negarse a sí misma estos análisis que son a favor y en nombre del pueblo de México. Tampoco puede esta corte negarse a pronunciarse sobre una consulta jurídica muy interesante y valiosa y que conforme a la ley orgánica debe conocer. Siendo así, muy respetuosamente, yo no encuentro razón jurídica. Los comentó, acá les dijo, bueno, es que esto es un hecho inédito en un momento histórico, esto es novedoso
y las facultades que otorga la ley orgánica y las obligaciones que le impone a los magistrados es velar precisamente porque se cumpla con el derecho, con los mandatos constitucionales, así que no veía ningún motivo para no hacer el análisis de cómo abordar el estudio de estas controversias presentadas, particularmente de esta. Ahora, quien se los explicó con manzanitas, con peritas y manzanitas, fue el ministro Javier Lainez. Él dio una explicación muy clara, poniendo un ejemplo, digamos, coloquial, cotidiano, muy fácil de entender, sobre el por qué sí se debe de dar paso al estudio de esta controversia. Vamos a escucharlo primero y luego se los comentamos. Vamos, el ejemplo que pone no deja lugar a dudas. Bien, a manera de pregunta me queda clarísima la posición totalmente clara de ustedes en el sentido de que basta con que esa legitimidad que tiene el órgano reformador, nadie absolutamente lo duda, pues permitiría, y lo hago más a manera de pregunta, si el día que ese constituyente permanente decida poner en la Constitución que, por ejemplo, la mujer que decide interrumpir su embarazo será sujeta a prisión vitalicia, ustedes como juezas constitucionales o este tribunal tiene que acatar, sin ni siquiera permitirse la oportunidad de reflexionar. Me aparto totalmente de esa corriente. Gracias, presidente. Bien, mire, pues ya está muy claro el ejemplo que pone. O sea, si el legislativo aprueba algo que es totalmente contrario a la misma Constitución, a los derechos humanos, a los derechos universales, estos derechos humanos, a la propia democracia, y que por el hecho de ya haberse aprobado tuviera que ser acatado sin siquiera hacer un análisis, pues resultaría esto contradictorio. Le voy a poner un ejemplo del tipo del ministro Lainez. Imagine usted que en lugar de la reforma judicial se llevara a cabo una reforma que le cambiara al país su sentido de república democrática, federal y demás, y dijera que por mandato de esa soberanía, por una aprobación de la reforma constitucional, México se volviera una dictadura. Y dijeran, ya está, listo, lo aprobamos. La mayoría de los senadores con el voto de Yunes, la mayoría calificada, y la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y de los congresos locales. Y entonces, como ya fue aprobado por las mayorías, pues ya se quedara y no tuviera que siquiera analizarse si esa ley es justa, no es justa, si corresponde o no corresponde, es constitucional o no. O sea, simplemente decir, ya lo aprobaron, ya está. Bueno, ese es el argumento fundamental. Dicen, aquí hay algo que se puede analizar, que se debe analizar, que pone en tela de juicio de si hay afectaciones a la autonomía e independencia de la judicatura y de sus integrantes, de la división de poderes y todos los demás elementos, y estos son por lo que corresponde a la reforma constitucional en sí misma. Déjeme comentarle que además de esto, pues ya se encuentran 72, ya en el más reciente, se acaba de aprobar otro amparo, el más reciente, pues ya suman 72 los amparos en contra de la reforma constitucional al Poder Judicial que han sido concedidos. Debería, de acuerdo a lo que establece la ley de amparo, suspenderse la aplicación no en forma definitiva, sino hasta que hayan sido resueltos. Bueno, pues en torno a este asunto también, ya un juez emitió una resolución para advertir a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral que cesen en los trabajos que han desarrollado para llevar adelante la reforma al Poder Judicial, porque de no hacerlo, de continuar con estos procesos, se encontrarían en una suerte de posición que se denomina
desacato a un mandamiento judicial y se harían acreedores a multas e incluso a ser llevados a un proceso penal que podría tener como conclusión la cárcel. Así, de ese tamaño y de esa envergadura es que se encuentra esta difícil situación, complicada situación de resolver en términos jurídicos, porque pues por un lado el argumento del oficialismo es que ya fue aprobada, ya punto, se acabó, adiós, a lo que sigue, que se instrumente, y el otro posicionamiento es el de que no, esto afecta a los principios mismos de la Constitución, a la división de poderes y otros principios más, y debe ser analizado, por lo menos, independientemente de lo que se resuelva, si se declara que sí es constitucional, que no es constitucional, o se le tuvieran que hacer modificaciones, que ese podría ser uno de los 3 destinos de estas controversias. Esta es la primera, faltan otras 7 por llevarse al Pleno y 72 amparos que se encuentran en curso.